en este tópico de en esto pensad. Por lo tanto, hoy, en esta mañana, nos toca Filipenses, el capítulo 2, y vamos a estar dando lectura del versículo número 1 al versículo número 11. Y le he puesto por título, Unidos por la gloriosa humillación de Cristo. Pareciese que ahí hubiese una antítesis en cuanto a términos. No obstante, nuestro Dios sí tuvo una humillación, pero debido a eso, Él fue glorificado. El libro de Filipenses, el capítulo número 2, versículos del 1 al 11, ahí si usted lo tiene, bien. Si tiene una Biblia física, mejor. Si no, pues tiene un aparato electrónico. O si no, puede seguirlo en las pantallas. Y vamos a estar dando lectura a estos 11 versículos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Espíritu Santo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno con sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Señor, con una actitud humilde queremos acercarnos a tu palabra, no pretendiendo saberlo todo, ni pretender tener la intención de que el estudio ha sido más que suficiente. Aún en medio de esta imperfección mía, Señor, y aún en medio de mi estudio imperfecto, te ruego que tú seas glorificado, que me hagas a un lado y sea tu palabra la supremacía de la misma, tomando el dominio, si quepa el término aún, Señor, absoluto, para que solamente tú seas glorificado. Escóndeme, Señor, debajo de tu palabra, de tal manera que aún lo que puedan ver, escuchar mis hermanos, no sea por mí, sino porque es tu gracia manifestada, ni siquiera en un amor por mí, sino por tus hijos, por tu pueblo. Oro, Señor, para que tú seas abriendo corazones, abriendo oídos a tu palabra, y sea esta mostrando a Cristo como glorioso que Él es, y nosotros seamos humildes en recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Antes de continuar, siempre es importante poder ubicarse un poquito sobre el contexto, quizás un poquito de esta iglesia de los Filipenses, incluso cómo pudo haber sido. Sabemos que el autor de esta carta es el apóstol Pablo, y cuando Pablo estuvo de viaje allá en Filipos, Dios hizo grandes cosas en medio de esa gente. Entonces, después de ello fue que realmente la iglesia se estableció. De hecho, fue una de las primeras iglesias que Pablo pudo poner en suelo europeo, y gracias a Dios pudo él retornar por lo menos un par de veces para tratar de
edificarlos o para tratar de animar y para tratar de sostenernos. Sin embargo, esta carta fue escrita lejos de allí, fue escrita en Roma. Todos los escritos apuntan, porque él no dice literalmente, pero todos los escritos apuntan de que él estaba preso en Roma, y cuando él estaba allí, entonces él escribió la carta. La carta fue escrita más o menos 28 años después de lo que Jesucristo estuvo aquí en la tierra. Y una cosa interesante es, la ciudad de Filipos era una ciudad con su mayor porcentaje de personas retiradas de Roma. Por lo tanto, era una ciudad que influencia judía no tenía. Pero interesante es ver que la mayor cantidad de feligreses que asistían a esa iglesia eran gente que era considerada gentil. Es decir, no eran judíos, eran gente nueva creyente. Y eso es importante porque hay ciertas cosas que ellos, debido a su propia naturaleza y debido, digamos, a su propia pecaminosidad, ejecutaron. Sin embargo, esta carta, cuando Pablo la escribe en un tono alegre, la escribe en un tono de gozo. A lo largo de todos los estudios que vamos a seguir revisando, vamos a poder ver el ánimo que Pablo da a los filipenses. Pero es importante ver que aún en medio de la alegría hay cosas que hay que arreglar. Y aunque es verdad que las cartas episcopales del apóstol Pablo no son estrictamente, es que esta carta es para filipenses, esta carta aplica claramente para la iglesia Fuente de Gracia. Esta carta no es tanto así, pero nosotros podemos rescatar principios que fueron enseñados en esas iglesias y poderlos aplicar a nosotros. Y por qué no, aún ser corregidos bajo esas mismas correcciones por las que fueron corregidos nuestros hermanos en la iglesia neotestamentaria. Por lo tanto, podemos ver de que una de las cosas, o quizá que llamó mi atención, fue ver de que esta iglesia tenía mayor gente que era gente no creyente. Y fue glorioso, porque fue la obra que Dios hizo en medio de su pueblo. Y por eso pudo existir la carta. Pudo existir esta iglesia. Pero en el día de hoy vamos a ver acerca de la humillación que Cristo sufrió, esa gloriosa humillación, cuál es el resultado que debería generar en nosotros como creyentes. Pero el término de humillación, el término humillación viene desde el término humillar, humildad. ¿Qué podríamos nosotros decir sobre qué es la humildad? Hay un artículo muy interesante en Coalición por el Evangelio. 3 cosas que la humildad no es y 3 cosas que sí podría ser o que de hecho sí son. Y no es el hecho de decir, si usted tiene esas 3, perfecto. No, es una de las que sí es una de las que no es. Pero ¿qué no sería la humildad? La humildad podríamos decir que no es inseguridad, y todo esto es en contexto eclesiástico. La inseguridad, la indecisión, pero también la inactividad. Y la inactividad llamó mi atención porque uno dice, ¿cómo es eso? La humildad no forma parte, o la inactividad no forma, como si yo estoy quietito. Pero Pablo, a los corintios, a los mismos filipenses y al mismo Timoteo, no oculta su actividad. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 10 dice, antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Filipenses, más adelante, 3:14, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo fue el primer ejemplo de que no estuvo quieto y su don fue visto por todos. Si usted está inactivo en su don, tome en cuenta de que no es señal de humildad. Pero ¿qué sí podemos decir que es humildad? Dependencia absoluta de la misericordia de Dios. No preocuparse por el poder. Es que yo tengo que mandar. Por el prestigio, por la posición que me da el poder. Y la aceptación incuestionable de la palabra de Dios. Primer punto que quisiera ver esta mañana es en la humillación de Cristo, que la humillación de Cristo nos une como iglesia entre creyentes,
pero también nos une a nosotros directamente con Él. Vaya conmigo al versículo número 1 y dice: por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión. En este texto es como preparación para luego hacer la solicitud que Pablo hace más adelante. Pero Pablo describe 4 cosas importantes que resultan ser 2 cosas: un beneficio de cada creyente, pero también la descripción de cada creyente. Si hay algún afecto, hay el término usado originalmente es paramutsion, que quiere decir afecto o consolación. ¿Quiénes de nosotros hemos sido amados por Cristo? ¿Quiénes de nosotros hemos sido amados por Cristo? Amén. Deberíamos resonar. Si hemos sido amados por Cristo, amén. Pero si hay algún estímulo, que es el primero, paráclesis, que es imploración, exhortación, solaz, confort. Mis hermanos, ¿quiénes hemos sido ya no solamente amados, sino confortados por Cristo? Amén. Cristo nos ha consolado, Cristo nos ha animado, Cristo nos ha exhortado incluso por medio de su Espíritu Santo para ser consolados y debido a eso ser unidos por Cristo, hacia Cristo. Ahora sí, el término que nos correspondía, paramutsion, un afecto o consolación. El libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El término paramutsion hace referencia también a Gálatas, a la carta de los Gálatas, que Pablo no es la primera vez que viene utilizando el término. Mis amados hermanos, ¿quiénes hemos sido estimulados, exhortados, confortados por Cristo? Todos. Es un beneficio del creyente, pero también es una descripción del creyente. Paramutsion, hemos sido consolados en amor por Cristo. Por lo tanto, es un beneficio del creyente y es una descripción del creyente. Si hay alguna comunión, sigue diciendo Pablo. El término de comunión aquí está hablando justamente de koinonía, ayuda, compañerismo, una comunión o una contribución o dispensación o alguna participación o animar a participar. ¿Quién nos da comunión? ¿Quién nos da participación si no es nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo? En otras palabras podríamos decir, porque el texto dice, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay alguna ayuda, podríamos también decir, si hay algún compañerismo con el Espíritu, si hay alguna comunión, si hay alguna contribución, ¿hay alguna participación con el Espíritu? Si ustedes, mis amados hermanos, son guiados y se dejan guiar por el Espíritu Santo, aquí también nosotros podemos ver una muestra de humildad que debe de existir en cada creyente, por consiguiente en la congregación. Porque al ser guiados por el Espíritu Santo, somos nosotros los que tenemos que morir y Dios, por medio de su Espíritu Santo, crecer. No es fácil, si somos orgullosos, morir. Finalmente, la última expresión que da el apóstol Pablo es si hay algún afecto y compasión, que es esplagnon, el término griego que utiliza el apóstol aquí, que es algún cariño, algún corazón, pero ojo con lo que viene, alguna entraña o amor entrañable. La palabra afecto aquí está más para conectar esa compasión y en el original, o más bien lo que en el original está es tener sentimientos de compasión. Por eso dice amor entrañable, sale de adentro. Todas estas cualidades mencionadas en este texto, en un sentido no forman parte de una interrogación que le está haciendo el apóstol Pablo a los filipenses. Y decirles, ajá, mira, tú tienes esto, pero tú tienes lo de aquí. Yo como que no. No le está diciendo eso. De alguna manera es alguna forma de pregunta retórica que él tiene para que ellos también vean cuáles son las características que tiene un creyente, pero también los beneficios que tienen un creyente. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo hace cita
o podemos conectar estas palabras, estas preguntas más adelante. El versículo 2 dice: haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Pablo aquí empieza con llenad mi gozo. Pareciese que él estuviese siendo como que háganme alegre, pero no es nada de eso. No es ninguna vanagloria lo que él está pidiendo. De hecho, eso queda claro por los versículos que vienen. Es más bien el gozo de que Cristo crezca y solo Él sea glorificado. Además de que para que esto ocurra, es necesario de que la iglesia deba de unirse. Y aunque lo menciona más adelante, es importante que la iglesia, para que produzca esto, debe de estar unida en amor, en espíritu, y es algo que el apóstol Pablo mismo viene hablando desde los versículos anteriores, desde el capítulo 1 en el versículo 27. El énfasis a la unión, a la unidad, es muy fuerte aquí. De hecho, no es la primera vez que lo nombra. También le dijo a los romanos, en Romanos capítulo 12, versículo 16, y que esta quise traerlo en versión Dios habla hoy: vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. Pablo está señalando las características de un cristiano y basándose en esas características les insta a mantenerse unidos, pero unidos por el Espíritu Santo, quien da testimonio en nosotros. Y aunque este problema de la unidad Pablo lo viene tratando desde las cartas anteriores, debemos recordar, o quizá como una información, la carta de Filipenses no fue la primera carta que él escribió, o no fue la segunda carta. De hecho, fue la quinta carta que él escribe, porque primero le escribe a los romanos, luego está a los corintios con primera y segunda, luego viene a los Gálatas y en Efesios, y usted va a poder encontrar cómo en Romanos a los Corintios, a los Gálatas les insta a estar unidos. Es algo que él viene tratando desde hace ya un tiempo atrás. El versículo 3 dice: no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con la actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. El término aquí de hagáis se refiere más al pensar, y esto apunta directamente a nuestro corazón. Lo que esté lleno en nuestro corazón hablará la boca. Por lo tanto, pudiésemos quizás parafrasearlo un poco y podemos decir: no piensen egoístamente o por vanagloria, sino que actúen humildemente cada uno entre vosotros y consideren al otro como mayor. Este problema ya nos está apuntando hacia un sitio, que no había humildad. Como no había humildad, no había unidad. Una de las razones de que no hay unidad es justamente la presencia del orgullo. ¿Por qué? Porque somos vanagloriosos, porque somos egoístas, porque somos peleones, somos contenciosos y velamos más por mis intereses que por el interés de la otra persona o que por la otra persona. R.C. Sproul dice lo siguiente: el orgullo es competitivo por naturaleza e intenta elevar a una persona por encima de otras, por lo que promueve la división y el conflicto en lugar de la armonía. En cambio, la humildad acepta un lugar de servicio y se preocupa por las necesidades e intereses de los demás. El amor es esencial para la humildad. Pablo ya le venía diciendo a los romanos esto, ya le venía diciendo a los corintios, ya le venía diciendo también a los gálatas, ya le venía diciendo también a los efesios y también se los dice a los filipenses. Es un problema que hay desde la iglesia neotestamentaria y hoy todavía no se sigue afectando a nosotros. Pero entonces la pregunta sería: ¿cómo entonces yo puedo ser humilde? Si la raíz de que yo no me uno o de que yo no ejerzo unidad en mi propia iglesia, ¿cómo lo hago? Versículo 4 tiene la respuesta.
no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Quisiera parafrasear un poquito después de haber revisado varias cosas. El versículo 4 podríamos decirlo así: no cuidando por lo suyo propio, sino entonces por lo de otro. De hecho, una de las muestras de orgullo es estar más preocupado por mis cosas y ser egoísta y no pensar en mi hermano. D.A. Carson, hablando acerca de la humildad, dice: para los creyentes, la humildad no es tan solo una estrategia pragmática para tener una congregación unida, es la conformidad con la actitud de Cristo Jesús. Amada iglesia, nosotros somos columna y baluarte de la verdad. Somos embajadores del cielo. Somos ciudadanos del cielo. Somos peregrinos aquí. No pertenecemos. La pregunta es, ¿por qué seguimos cultivando estas malas actitudes? ¿Por qué seguimos dándole rienda suelta a nuestra carne? Y aunque es verdad que el orgullo lo llevamos dentro, encarnizado, si pudiésemos decirlo, y a veces usted no tiene la menor idea, pero el orgullo puede taparse y puede cubrirse bien bajo varias expresiones de piedad. Pero ahora sí es que vale la pregunta. Viéndome cómo yo estoy, he sido confortado por Cristo, apuntando al texto 1. He sido amado y consolado por Cristo. Hemos tenido comunión con el Espíritu. Y si usted ha respondido que sí a estas tres preguntas, la última pregunta es: ¿tengo entonces sentimientos de compasión? Amado hermano, si usted no lo tiene, le animo en el amor del Señor que revise su vida espiritual. Porque si usted ha sido confortado, usted ha sido amado y consolado, y usted dice tener comunión con el Espíritu, debemos de tener sentimientos de compasión hacia nuestros hermanos. Y no estamos hablando de sentimentalismo. Es el sentimiento que produce la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿cuál debería ser el ejemplo a seguir? Nuestro segundo punto esta mañana sería Cristo, el ejemplo de humildad. Y a partir de estos textos, del versículo 5 al 11, los estudiosos de la palabra de Dios y los teólogos dicen, pareciese que fuese como un poema o una canción que dijo Pablo, por la forma poética en la que lo maneja. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si usted pudiese seguir terminando hasta el versículo 11, usted se va a dar cuenta de la carga poética que tiene este texto. Pero el primer texto, que es el versículo 5, para tratar nuestro ejemplo perfecto de humildad, nosotros pudiésemos quizá parafrasearlo de alguna manera: piensen pues en este sentir de Cristo, o piensen pues en el sentir de Cristo. Una vez que Pablo ha podido de alguna manera descubrirles el problema y decirles: mis hermanos, yo los amo mucho, pero ustedes son orgullosos. Por eso pone el ejemplo de humildad. Esos textos no están allí de más, ni está ahí porque faltaba en las Escrituras la descripción. No, esos textos están para que nosotros nos demos cuenta que nosotros mismos necesitamos parecernos a Cristo en humildad, para que entonces Él sea glorificado. Hay que recordar que Él pone este ejemplo porque Él es Dios. Y Él es Señor. Y Él fue completamente hombre mientras estuvo aquí. Pero lo que sigue de este texto 5 hacia adelante, hasta el versículo 11, realmente la expresión de humildad de Cristo nos debería de aplastar, nos debe rebasar,
Nos debe de humillar. Esta descripción nos destruye y deberíamos nosotros caer de rodillas ante Él y expresarle nuestro más profundo deseo de ser como Él. Pero que a pesar de ese deseo de ser como Él, lo necesitamos a Él mismo para nosotros ser como Él. En todo es Él y no yo, y no mi sabiduría. Este texto también sirve como una coyuntura para la descripción siguiente del versículo 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, y aquí el término existía podría ser más bien, mejor traducido, si quisiéramos ser un poco medio piquis con esto, es existiendo, que es el término original, el cual existiendo en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cristo mismo, siendo Dios, no nada más en existencia y en esencia, sino también en las características automanifestantes acerca de Dios, también revelan una gloriosa esencia que ahora se estaba transformando en carne. Un comentarista bíblico dice: el ser igual a Dios no es lo mismo que existir en forma de Dios. Y esto último expresa las características externas, la majestad y hermosura de su deidad, de las que Él se despoja para asumir la forma de siervo. Juan capítulo 1, versículos 1. El verbo en el principio era el verbo era con Dios. Pero el versículo 14 da la revelación final del texto. Y ese verbo, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Existe una interrelación en este mismo texto, y es que hace referencia de que ese verbo ya existía con Dios y ahora estaba tomando una forma corpórea. Pero el texto mismo dice que Él no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El término de aferrarse, o más bien a qué cosa Él está apuntando, es que Dios o Cristo mismo ya tenía una cosa deseable, o poseía algo deseable, porque Él era Dios. Pero que Cristo no lo usó para un beneficio personal, porque Jesús no estaba tratando de ser Dios. Él era el Dios que se estaba despojando de sí mismo, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Un comentario de R.C. Sproul parafraseado podría decir: en este texto existe el término se despojó, no que renunció a sí mismo. Renunció sí, pero Él renunció temporalmente a sus atributos divinos, sus atributos no comunicables. Ya vimos acerca de eso. Jesús se negó a sí mismo de hacer uso de los atributos divinos y renunció temporalmente de sus privilegios. ¿Para qué? Bueno, 2 de Corintios capítulo 8, el versículo 9 nos responde ampliamente: porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de la pobreza llegarais a ser ricos. Y esto no está hablando nada que ver por el tema monetario. No está hablando el Señor se hizo pobre, que también se hizo pobre económicamente, pero no lo hizo para que entonces usted tenga mansiones, casas. Aquí eso no es una promesa, es una declaración verdadera de que Él se hizo pobre. Mis hermanos, solo con la decisión de Él haber tomado, de dejar su trono, ya es una humillación. Ya ahí había humillación. Él tomó esa decisión, haciéndose pobre, para que nosotros lleguemos a ser ricos. Pero no solamente que tomó esa decisión, sino que en Mateo capítulo 20, versículo 8, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, mis hermanos, no solamente que Él se levantó de su trono y salió de él y se transformó en un hombre, bueno, vino aquí a la tierra como un bebé, sino que aparte de eso toma la forma de un siervo. Él no ejerce su deidad en prejuicio de su pueblo.
Más bien, Él ejerce sus prerrogativas divinas para el beneficio de su iglesia, dijo un día R.C. Sproul. Él jamás dejó de ser Dios, jamás dejó de tener una identidad divina, jamás dejó su deidad. E importante revisar aquí es que cuando Él dice que se humilló y renunció a su ser, o más bien dicho, renunció a sus atributos, Él no renuncia a su divinidad. Más bien, tomó la decisión de ser deshonrado, tomando la forma de hombre. Versículo 8 dice, y hallándose en forma de hombre, aquí viene la parte que les decía, se humilló a sí mismo. Importante es que debo de señalar otra vez, ya el haber tomado la decisión de hacerse un hombre, ya es humillación para Dios, ya es un hombre. Y de hecho creo que podrá decir, ya es suficiente. Pero Él todavía va más allá. Se humilla a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús en su humanidad, y está registrado en la palabra de Dios para que nosotros veamos el nivel de obediencia de Él. Mateo capítulo 26, 39 dice, y adelantándose un poco cayó sobre su rostro. Estamos hablando sobre lo que pasó en el huerto de Getsemaní. Orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y si quisiéramos describir su obediencia, quizá deberíamos incluir al término obediencia, ponerle el ísimo. En la doctrina de Dios, las palabras no alcanzan a describirlo. O sea, nosotros no podemos decir que Él es bueno. O sea, debemos de ponerle un sufijo de ísimo, es buenísimo. Él es obedientísimo. Y aunque gramaticalmente no siempre, no todas las palabras conjugan correctamente, sin embargo, es la única manera de ni siquiera describirlo, sino de alguna manera es un ejercicio de acercarse a la descripción. Pero no vamos a poder hacerlo bajo nuestro lenguaje. No lo vamos a poder hacer así. Es imposible que lo hagamos. Entonces, nuestro Dios fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios, menospreciando la vergüenza. Es que ya él se humilló allá, ya él se humilló. Para nosotros como hombres, pero espérate, pero sí, o sea, ya no contento con eso todavía, pues sí. Pero ya la humillación está dada desde que Él tomó la decisión de venir aquí a la tierra en forma corpórea. Por eso Él menospreció la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Si ya yo estoy humillado por amor a ti y por amor a mí. En este texto nosotros podemos ver cómo Dios se humilla, podríamos decir no solo en un paso, quizás si lo quisiéramos poner en pasos, podríamos decir 3. Renunció temporalmente a sus privilegios, se hizo hombre y no contento con eso, se hizo siervo, obedeciendo a Dios. Fuimos salvos por la obediencia de un hombre que se humilló a sí mismo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Ay, qué bueno la parte que viene. Así también por la obediencia de uno de los muchos serán constituidos muy justos. Y hasta este punto podemos haber visto que hemos visto a nuestro Dios humillado. Pero quiero hacerles un recordatorio antes de entrar a nuestro último punto. Jamás podemos dejar que el orgullo nos ciegue tanto que olvidamos quiénes somos delante de Dios. Él es Dios. Él es el dueño del mundo. Él es el soberano. Él es quien gobierna y que hace que todo el mundo funcione. Ni tú ni yo no. Él es Dios y nosotros no. Debemos recordar nuestra condición. Nosotros estábamos bajo la condenación que nos proporcionó el pecado por medio de Adán. No importa, y escuche bien lo que le voy a decir, no importa si usted es moralmente ejemplar. Un registro de eso lo tenemos en Juan 10:20, con el hombre rico. No importa si aparentemente parecemos con deseos piadosos. Pues que yo tengo deseos piadosos siempre. Un ejemplo de ese es Juan 12:5, el perfume derramado en los pies de Jesús. Pero, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubieses dado a los pobres?
es que él no entendía. No importa si somos incluso, con amor voy a decirlo, no importa si incluso somos sanados de alguna enfermedad de manera milagrosa. Lucas capítulo 17, del 11 al 19, narra los 10 leprosos. 9 no se sabe de ellos. No importa si estamos económicamente bien. El mismo hombre rico. Y quise poner incluso a Zaqueo, que el Señor lo salvó al final. Pero no importa nada de esto. Y si nosotros de todo corazón no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, nada de lo interior sirve. Todos estos pasajes que fueron nombrados, la gran mayoría de personas que fueron nombradas se perdieron. Y están registrados en las Escrituras. No importa si somos moralmente ejemplares, si aparentemente parecemos tener deseos piadosos, si somos sanados o si estamos económicamente bien. Debemos recordar quiénes somos en Cristo Jesús. Pero es justamente el recordar eso lo que nos debe de traer humildad. La humillación de Jesús no es solamente para unir a los creyentes, sino también para unirnos nosotros a Cristo, dándonos redención, identidad, gracia y favor de Dios. Y no hay nada que nosotros podamos hacer sino en Jesucristo mismo. Finalmente, los versículos de gloria de esta parte. Cristo exaltado. Habíamos visto a Cristo humillado y la descripción había sido muy clara. La humillación había sido desde el principio. Versículos 9, 10 al 11. Por lo cual, y el término aquí de por lo cual pudiésemos decir más bien el resultado o la acción de Dios el Padre, o la acción que hizo Dios el Padre, la hizo como resultado de la obediencia de Cristo. Por lo cual, podemos decir todo eso. Podemos decir, ahora, la acción del Padre como resultado de la obediencia de Cristo fue, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. R.C. Sproul en un comentario dijo, este es el nombre del Señor, conferido a Jesús el Mesías en su exaltación como reconocimiento en su completa obediencia, en su misión redentora dada por el Padre. Se demuestra que Dios, hombre, es más digno que ser llamado Señor, porque logró con éxito su misión de traer salvación y de este modo su humildad participa de la gloria y el honor que le corresponde a Cristo. Finalmente, los versículos 10 y 11 hacen una alusión a lo que ya el profeta Isaías escribe en Isaías 45, 23. Cuando Dios estaba hablando acerca de Él mismo frente a otros dioses o frente a otros ídolos, Él dejaba en claro que Él está por encima, y esto no es la primera vez que Pablo lo menciona. En Romanos capítulo 14, versículo 11 podemos también ver la misma mención. Y en estos textos finales Jesucristo es exaltado hasta lo sumo. Lo sumo es ya más arriba de Él no hay nada, o sea, ya se acabó, el tope es Él. También en este sentido podríamos nosotros decir incluso que el versículo 10, por ejemplo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Es un poquito escatológico, ya que señala el final de lo que va a pasar con Cristo. El Dios creador de todo el universo ahora será venerado, será adorado, será honrado por todos. Y los ángeles que están en el cielo, y aquí podemos nosotros ver lo siguiente: los ángeles que están en el cielo, que es cuando dice para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, los ángeles, y en la tierra por donde Él habitó, debajo de la tierra por donde Él fue contado también entre los muertos. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Será Él reconocido de toda manera, y será reconocido ya no como siervo, sino como un Dios poderoso y rescatador y sublime. Vamos, hermanos, a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver que la unidad que nosotros podemos tener es solamente a través de Cristo. Pero Dios se ve siempre en la necesidad de exhortarnos y animarnos a esto. Y eso lo viene haciendo desde el Antiguo Testamento. Malaquías lo dice, 2:10. Salmos 133:1. En Éxodo
6:7, Deuteronomio 7:6, Segunda de Samuel 7:24, Primera de Crónicas, y por mencionar solamente algunos textos, es Dios apuntando a que ustedes deben de ser unidos en el Antiguo Testamento porque ustedes son mi pueblo. Ahora nosotros debemos estar unidos porque somos pueblo de Dios, somos su nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Y no es nada bajito eso, hermanos. La sangre preciosa de Jesucristo se ha sido derramada para aquellos que han confiado en Él. Y hoy nosotros somos unidos a Cristo por medio de la humillación de Cristo. Pero también debemos unirnos como iglesia. No estar peleándonos, ni estar pensando siempre yo tengo la razón. Y quiero terminar con algo y no burlarnos de otros hermanos. Con esto simplemente quiero decir es no burlarse de cada una de las personas que tienen, porque nosotros somos reformados, ¿verdad? Sí. Es que ese no entiende. Mis hermanos, ahí no hay amor, ahí no hay compasión. Lo que pasa es que como tú no sabes las doctrinas de la gracia, ¿verdad? No. ¿Qué vas a saber tú? Hermanos, ahí no estamos demostrando a Cristo. Perdóname si me tomo un poquito más de tiempo, pero yo he visto necesario recordarnos como iglesia esto. Porque nosotros no podemos ser de los que se burlan de otra persona que ha sido salva por la sangre de Cristo y menospreciarlo, tirarlo a menos. Dios va a hacer justicia y llamará cuentas a cada uno de nosotros por lo que hemos dicho. Finalmente, quiero decirles 2 aplicaciones. Procure la humildad usando el ejemplo de Cristo. Tenemos un ejemplo. Si somos prácticos y no nos gusta tanto como que dice, ay, espérate, que yo quiero que me lo describa. No. Ok, sigue el ejemplo de Cristo. Y segundo, iglesia, ame compasivamente a su hermano. Y usted va a demostrar que es hijo de Dios, que está unido a la iglesia y que está unido a Cristo. Matthew Henry quiero terminar con un comentario de Matthew Henry diciendo, de un fragmento nada más. Obedeció como un siervo nuestro Cristo. Obedeció como un siervo las leyes que tenían su origen en Él mismo. Se hizo hombre, un hombre humilde, un moribundo, un crucificado. Yace en la tumba, pero el significado de su descenso fue justamente el ascenso. Y a todos sus nombres ilustres se le añade ahora como el Jesús Salvador. Este debe ser nuestro modelo. Esta mente debe de estar en nosotros en la medida en que nos humillemos y crucifiquemos, alcanzaremos en nuestra pequeña medida el poder de bendecir y aún hasta salvar a los hombres por medio de la predicación. Amén, iglesia. Señor, yo te doy gracias porque eres tú hablando a tu pueblo.